Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Julián Ferreira. Agradezco la invitación a los amigos y amigas de Yoica, a Jesús y Arturo, que son amigos que todavía no conozco en persona. Creo que espero prontamente cuando se pueda conocerlos y al mismo tiempo también estar por allí por tierras mexicanas. Y bueno, sin mucho más preámbulo, en esta oportunidad he sido invitado a presentar o a conversar un poco sobre mi último libro, que se los presento, se llama Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos. Y mi idea hoy es hacer no una presentación, ¿no? Porque de algún modo sería medio extraño que yo mismo presente mi propio libro, pero sí he seleccionado algunos pasajes eh, y he hecho alguna especie de collage, es decir, les voy a dar una breve lectura de algunos pasajes eh, que al mismo tiempo hacen las veces de introducción del libro, ¿sí? Eh, la modalidad va a ser la siguiente, voy, como les decía, a leerles el texto que preparé, y luego de esa lectura, si es que hubiera comentarios, preguntas, intervenciones, etcétera, eh, Arturo me irá pasando a mí por WhatsApp las preguntas, dado que por algún motivo que desconocemos, eh, al estar transmitiendo no puedo ver en vivo y en directo los comentarios. No obstante, si a medida que voy leyendo hubieran preguntas, comentarios, intervenciones, háganlas aquí por la parte de comentarios, que Arturo luego me irá pasando en tiempo real los mismos y bueno, luego los podré leer y eventualmente si se da el intercambio, que me gustaría mucho que sucediera, lo haremos luego de la lectura, ¿sí? Así que, bueno, si les parece, para que no se haga tan tarde, y agradeciendo nuevamente la invitación, comienzo con la lectura, ¿sí? Como les decía recién, voy a comentarles un poco, voy a hacerles una especie de spoiler, digamos, de invitación a la lectura de mi libro Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos, editado recientemente por la editorial argentina, La Docta Ignorancia, y en la descripción de este video en vivo tienen toda la información al respecto por quienes quieran conocer más del libro, adquirirlo, etcétera, ¿sí? Bien, psicoanálisis en Villa Crespo, para quienes no sean ni de Argentina o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde estoy en este momento. Villa Crespo es un barrio, ¿sí? Es un vecindario dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y el libro se compone de 5 ensayos que di a denominar ensayos ficcioclínicos, ya veremos por qué, y algunas adendas, ¿sí? Les voy a enumerar, es decir, les voy a enumerar brevemente el índice. El primer ensayo, que es de donde más voy a tomar para el escrito que les preparé para hoy, se llama Psicoanálisis en Villa Crespo o una introducción, en donde mi intención justamente es introducir al psicoanálisis dentro de una escritura y en el mismo movimiento al psicoanálisis dentro de ese Villa Crespo que existe, pero que me invento. Luego hay un segundo ensayo que se llama Lo inconsciente, la máquina de ser feliz, de Charly García. Charly García, calculo que no conocen, músico argentino muy célebre. La máquina de ser feliz es una canción de uno de sus últimos discos. El tercer ensayo, que al mismo que en definitiva es un conjunto de ensayos, se llama El invento freudiano. El que le sigue también es un conjunto de ensayos y se llama Políticamente incorrecto. Y el último ensayo, que es, diríamos, quizás donde más se ve la idea de lo propio de lo ficcio clínico, se titula El Papa Francisco se analizó en Villa Crespo. Y luego hay dos adendas que se llaman Notas irreverentes de batalla, y por último, una especie de dossier de compendio que se llama Nosografía de algunos tipos de psicoanalistas. Bien, ese es un poco el esqueleto, la descripción, el índice del libro, ¿sí? Nuevamente, para quienes no sepan qué es Villa Crespo, ¿sí? Les voy a dar literalmente las coordenadas. 34 grados, 36 minutos sur, 58 grados, 27 minutos oeste. Villa Crespo se compone de 3,8 kilómetros cuadrados y consta de 89.859 habitantes según fuentes no tan confiables como Wikipedia. Y como les decía, Villa Crespo es un barrio ubicado en el centro geográfico de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. El barrio, o sea, Villa Crespo,
no tuvo una fundación oficial ni respondió a una planificación urbanística estatal. No tuvo formalmente una introducción, ya que en todo caso fue fundado, nombrado o introducido a posteriori. Su fundación y expansión fueron en torno a la industria del cuero. Los terrenos bajos, baratos y próximos al arroyo Maldonado eran adecuados y convenientes para dicho rubro. Se conmemora el 3 de junio como Día del Barrio, como efemérides de la colocación de la piedra fundamental de la Fábrica Nacional de Calzados en 1888, cuyo gerente era un señor llamado Salvador Benedict. Existe consenso en considerar a Benedict en la figura de promotor o incluso padre espiritual de Villa Crespo. Benedict y Freud, padres de Villa Crespo y del psicoanálisis, respectivamente. El acto de fundación del barrio fue apadrinado por el intendente Antonio Crespo, cuyo apellido bautizaría al barrio. Tanto la fábrica como la parroquia San Bernardo, ubicada en la actual calle Gurruchaga, fueron edificadas sobre los terrenos pertenecientes a la quinta de Manuel Lebrero, adquirida en los últimos tiempos del restaurador Juan Manuel de Rosas. Ha llegado la hora de introducir el psicoanálisis en Villa Crespo, de hacerlo parte de su historia, vida cotidiana y horizonte. Es a la vez un momento propicio para que en el interior del propio psicoanálisis, y no solo porteño o argentino, comience a existir un porvenir para Villa Crespo, y en este caso hago extensivo al psicoanálisis mexicano. Para ello planteé un desafío: instituir al psicoanálisis como un género literario en sí mismo, rompiendo así la duda neurótica que alimenta algunas falsas dicotomías entre ficción y realidad, verídico o inventado, clínica o literatura, ensayo o teoría o empiria. Prefiero metodologías tales como la construcción analítica propuesta por Freud o la dramaturgia proveniente de las artes escénicas. Desde ambos métodos, lo que se escribe o produce no es ni verídico ni mentira, ni realidad ni fantasía. De allí podremos prescindir del psicoanálisis, pasar así a lo propio de un ficcionálisis y su reverso poético, contraficcionálisis. De esto, si quieren y hay preguntas, luego podré explayar. Así pues, analizarse es justamente abrazar la ficción real. 1. Espacio, barrio o paisajismo no suelen ser elementos que los psicoanalistas incluyamos para pensar nuestra práctica, intervenciones y efectos producidos. Tengo la dicha de haber podido elegir dónde montar mi consultorio. Se trata de eso, una operación de montaje, como en el cine o en un happening artístico. No me voy a concentrar aquí en situar o en describir el, digamos, puertas adentro del mismo, es decir, puertas adentro de mi consultorio, sino lo que sucede afuera, en la vereda, cuadra, calle e inmediaciones. Mi práctica la desarrollo en un consultorio situado en una zona del barrio que es muy tranquila. Muchas veces medité y especulé acerca de lo diferente que sería atender en una zona o cuadra más transitada o con mucho tráfico o ruido. Insisto en que sería diferente porque no creo pertinente ni preciso suponer que nuestra práctica comience puertas adentro del consultorio. Alguien que viene a vernos, viene a visitarnos. Transita de uno u otro modo por las inmediaciones. Se pierde, se demora por el tráfico, viene caminando, en bicicleta, subterráneo, o colectivo o metro o bus. Si tiene automóvil, podrá conseguir o no lugar para estacionar. Si yo estoy demorado y tiene que esperar, lo hará en esta vereda. Entonces no puede no haber efectos a recortar de todo el trayecto o transcurrir previo al encuentro. Porque en este y en casi cualquier caso, el afuera es lo más íntimo que hay. Muchas veces me han dicho que venir a sesión, es decir, el trayecto en su conjunto, les resulta interesante, agradable, divertido o molesto, cansador, tedioso. Incluso alguna vez alguien me confesó que el trayecto y viaje le eran más provechosos y productivos que la sesión en sí misma.
En estos días de cuarentena, muchos pacientes me han dicho que lo que más extrañan no, que lo que más extrañan no es la sesión presencial, sino lo propio de tener que venir hasta mi consultorio, es decir, el trayecto, lo bonito de sus calles vecinas, hacer tiempo. Les gusta y sorprende gratamente lo que viene sucediendo por videollamada, pero extrañan venir. Esto que se extraña, es decir, el venir y el trayecto, es el cuerpo de un psicoanálisis. Eso que la tecnociencia aún no pudo capturar. Buenos Aires y el psicoanálisis, su íntima relación, o los efectos de este último sobre ciertos patrones culturales y folclóricos, no es un tópico novedoso ni tampoco demasiado interesante en sí mismo, tanto para lectores del psicoanálisis como para lectores en general. Lejos de constituirse en un tabú, esta particular característica de nuestra ciudad ha sido varias veces mencionada y tematizada hasta el hartazgo. Abundan lecturas tomadas o bien por la idealización exagerada, como podría ser afirmar que en esta ciudad se respira psicoanálisis y ese tipo de cosas, o bien por la degradación que tiende a la denostación. Un ejemplo, sobreactuar con preocupantes estadísticas que muestran la tasa de psicólogos o psicoanalistas por metro cuadrado o por habitante y demás cuestiones absurdas. Una u otra posición o sus respectivas lecturas críticas no son temas del libro, al menos no directamente. Si por el contrario, resulta interesante y quizás provocador comenzar por una de las consecuencias de las mencionadas caracterizaciones del psicoanálisis en nuestra ciudad, esto es, que existe en nuestra ciudad, en Buenos Aires, un barrio no oficial conocido como Villa Freud. Villa Freud es también conocido como Palermo Sensible o Barrio Guadalupe. Se emplaza geográficamente dentro del barrio porteño de Palermo, más específicamente en las inmediaciones de la Plaza Güemes y del tradicional colegio e iglesia Guadalupe. Desde la década del 60 en adelante, esta porción de Buenos Aires fue nombrándose así a raíz de la concentración de psicoanalistas ejerciendo allí su práctica, con consultorios, grupos de estudio, librerías y cafés temáticos. Esta iniciativa, sumada a otros muchos elementos que relacionan a la práctica liberal del psicoanálisis y de los psicoanalistas con este barrio y con otros cercanos como Barrio Norte, Recoleta o Belgrano, estos elementos han asociado nuestro quehacer con una zona más o menos delimitada de la ciudad. El psicoanálisis está tematizado en una porción del territorio urbano, configurando modos similares al de un centro y una periferia, una zona top privilegiada para ir a psicoanalizar. De más está decir que la circunscripción geográfica no es casual, respondiendo las mismas a ser las zonas más tradicionales y acomodadas de la ciudad. Ahora bien, más allá de las asociaciones estéticas, de clase e históricas entre esta parcela concreta y simbólica de la ciudad y el psicoanálisis, uno podría preguntarse, han existido efectos a causa del dato geográfico en las formas que adopta el psicoanálisis, es decir, su práctica, su transmisión y enseñanza? ¿Sería lícito hablar de un modo de hacer psicoanálisis en Villa Freud al estilo de cierto condicionamiento clínico en función de una escena geográfica, arquitectónica o barrial? Antes de ensayar algunas respuestas, hacemos notar que quizás estas preguntas no habían sido formuladas con anterioridad. Esto quizás no ocurrió por falta de imaginación, sino por una conveniencia con aires elitistas. Quizás responde a cierta intencionalidad de homologar al psicoanálisis con un lugar, lo cual es una empresa claramente desafortunada, en tanto cualquier intento de circunscripción limitante que se efectúa en torno al psicoanálisis tiende a producir su cerrazón o prácticas endogámicas y al mismo tiempo cierta domesticación que lo empobrecen discursiva y éticamente. O quizás, más brutalmente cercano a la realidad, aseverar
que hay psicoanálisis sí es en Villa Freud, dotando a dicho lugar del carácter de centro y al resto, con suerte, de periferia. Desde esta última posición, habría el psicoanálisis si y solo si se trata de practicantes, analistas y analizantes con el derecho de piso en determinado locus. Es muy curioso, el psicoanálisis es el que suele presentarse como extraterritorial, problema que me interesó particularmente abordar en el libro, ya que nos conduce a la cuestión de lo político, es decir, la problemática relación entre extraterritorialidad y psicoanálisis, o la suposición de muchos psicoanalistas justamente de que el psicoanálisis se trataría de un hecho totalmente extraterritorializado. Al margen de esto último, me inclino por responder que no se trata de un condicionamiento directo que una escena territorial produciría sobre la práctica, es decir, la del psicoanálisis, o sobre sus practicantes, psicoanalistas y psicoanalizantes. No un condicionamiento, pero sí, por el contrario, que se trata de cierto recorte estilístico que la localización tópica promueve. A contramano de cierta abstracción o dislocación que suele caracterizar a nuestro oficio, hay un estilo en los modos de ejercer el psicoanálisis que se desprende de la localización geográfica. Si un psicoanalista lo elige, puede existir un estilo que provenga del anclaje comunitario, territorial o barrial. He aquí la propuesta o tesis que reúne y atraviesa estos ensayos ficcioclínicos. Por ello, una advertencia: no se trata de un libro de psicoanálisis, es un libro donde éste deambula hacia un porvenir. Esta premisa se refuerza en el sentido conductual por el hecho de ubicar que no toda elección redunda en una convicción, que no toda elección tiene su elaboración, o que no toda elección contempla una lógica. Nuestra práctica puede tomar ciertos rasgos del lugar en donde nos encontremos trabajando, estemos literalmente allí emplazados o aludiéndolo como lugar simbólico o literario. De hecho, encontramos las más obvias identificaciones que permiten pensar con pleno derecho que hay psicoanalistas identificados a un rasgo de su barrio, zona o lugar. Ahora bien, el paso siguiente es precisar si más allá de la apariencia, modismos o semblantes, por ejemplo, un tono de voz, una forma de hablar, un modo de vestir, patrones culturales, si además de eso existe también un o unos modos de conducir nuestra práctica clínica que parta de allí. Esto último ha sido invisibilizado como problema ético y clínico. Por ello, se representa un territorio y su circunscripción, un lugar concreto y a la vez mítico, el barrio de Villa Crespo. No se trata de ubicar patrones o modos de hacer clínica, ni tampoco formas mínimas del psicoanálisis de Villa Crespo, tal como si se tratara de cierta esencia. Más bien, el interés clínico lleva a recortar un estilo que representa como mucho y fallidamente a quien escribe, un estilo de hacer psicoanálisis en Villa Crespo. Esto es una hipótesis de trabajo, un recurso contraliterario y al mismo tiempo la excusa elegida para ordenar esta construcción. Para Freud, la escritura clínica es una construcción que requiere de ciertas ficciones que el psicoanalista, intentando parecerse a un creador literario, emplea. Villa Crespo, aquí, será al mismo tiempo ficción y realidad. La experiencia de un psicoanálisis transmite el gusto por las sutilezas y gestos propios de los espacios transicionales, esos que aparentemente tendrían la función de tránsito, de distribución o de comunicación entre ambientes. Uno se interesa por lo que sucede en los instantes de pasaje, en esos puntos del espacio-tiempo en que alguien se descubre como puro y fugaz movimiento, dando un paso, haciendo un ademán con el cuerpo. Ese cuerpo descubierto como autónomo, con vida y muerte propias. La cuadra del consultorio es tranquila, bastante silenciosa. Hay poco tráfico, pocos transeúntes. Hay un bar en la esquina, que para algunos hace las veces de sala de espera.
Me refiero a quienes gustan llegar algo temprano y me cuentan, por ejemplo, que utilizan o aprendieron a utilizar esa impaciencia en una forma de hacer tiempo, leyendo, tomando un café o descansando. Una persona me confesó que conoció a alguien mientras hacía tiempo en la esquina del consultorio y por ello bautizó a su tratamiento desde una bella metáfora. Ese lugar a donde uno va y se enamora. ¿Fue una metáfora? Reitero la pregunta. ¿Será lo mismo atender sobre una avenida muy transitada y caótica, abundante en ruidos, gritos y movimientos? Sería una tontería pensar que una variante es mejor y la otra peor o poco recomendable. Pero sí puedo afirmar con certeza que son dos situaciones, preludios o contextos bien distintos, que causarán eventualmente experiencias distintas. Porque además del trayecto previo, está lo que sucede cuando alguien, concluida la sesión, se va. ¿A dónde va? ¿A dónde se va la gente luego de la sesión? ¿Qué hace? ¿Es esto anecdótico? Si es anecdótico, entonces es menester pensarlo, al menos escribirlo. Cuando alguien en un psicoanálisis califica y degrada a algo como anecdótico, como algo sin importancia, uno insta a que eso tenga lugar en su decir. Porque en la anécdota no solo hay historia y vivencia, sino también un recinto en bruto, tan actual y actuante como no avisorado. Paisaje deriva del francés pays, es decir, país, que refiere a una región, y del sufijo age, que le connota acción al vocablo. Es entonces, y sin rodeos, la acción de hacer país, la acción de hacer patria, podríamos decir. Es una reminiscencia al sentido de pertenencia, a la identidad de las personas en relación con un entorno del que provienen o habitan. Estamos hablando entonces de eso que es justamente lo más propio. Tanto la salida como la entrada a sesión contemplarían el pasaje de un paisaje a otro. Más aún, considero que tanto la entrada como la salida de la sesión son, en sí mismos, espacios que implican una temporalidad. Por eso creo que son paisajes, ya que no se trata de un mero fondo gestáltico. El paisaje es figura y fondo a la vez, y algo de este peculiar efecto lo producimos cuando invitamos a alguien a acostarse en un diván, por ejemplo. Dicho pasaje es también pasaje a otro paisaje, que es uno muy peculiar. El pasaje de una frontera tan simbólica y real como lo es cualquier frontera geopolítica. ¿Qué paisaje contempla alguien al salir de la sesión? ¿Qué posibles efectos? Lo que alguien contempla al salir de una sesión es su propio paisaje. Como lo vemos ahora entonces, paisaje a realidad o a realidad psíquica. El paisaje del que hablamos es la propia realidad de cada quien, su propio fantasma. No es que alguien sale con mayor claridad o viviendo una especie de epifanía. Hay una salida fugaz del propio paisaje, un apartamiento momentáneo, sutil, que es lo que permite justamente su contemplación. Es como verlo de afuera unos momentos, no sin cierta desorientación. Por esto sostengo la tesis de que el paisaje físico, material y concreto debe ser tenido en cuenta. La tranquilidad, la quietud similar a la de un domingo, el poco ruido o tráfico vehicular que caracterizan las inmediaciones de mi consultorio, son todos elementos para nada suficientes, pero sí quizás elocuentes y también eventualmente resistenciales para que se produzca este trabajo extrospectivo de sí, el del analizante que esperamos que realice luego de cada sesión. El psicoanálisis nos permite efectuar una suerte de torsión que supera las categorías adentro-afuera. La espacialidad en psicoanálisis permite ubicar que eso más íntimo no se encuentra adentro, sino en general y paradójicamente afuera. La extimidad de lo más propio e íntimo proveniente del exterior, de afuera, del otro. Así, ese afuera es también el afuera o el después de la sesión, es decir, la vida cotidiana. Y si esto es así, una vez más se nos escapa, como agua entre las manos, la diferencia adentro-afuera.
Por ello, muchas veces las personas cambian sus planes luego de salir de sesión. Hay quienes luego nos cuentan que quedaron de cama y por eso al salir cancelaron un plan que de antemano no les interesaba. Recuerdo el caso de alguien que me contaba, con orgullo, que al salir de una sesión se había ido a pasear por el barrio. No casualmente habíamos hablado, por inquietud de esta persona, del barrio de Villa Crespo. Transmisión de mi deseo mediante, le resultó atractivo salir a comprobar, quizás, o a comprobar, mejor dicho, a corroborar algunas de mis sugerencias, esto es, algunas de las exageraciones que le suelo atribuir a este barrio. Porque el deseo es justamente siempre algo exagerado, una exuberancia que se encuentra en una esquina cualquiera, la cual no será cualquier esquina. Por ello el psicoanálisis, 2 puntos, es encontrar, ser encontrado y así sucesivamente el deseo en cada esquina. Freud nunca estuvo en Villa Crespo, ni remotamente cerca. ¿Nos lo imaginamos paseando por el barrio? Difícil, habría que extrapolar demasiadas cosas. ¿Hubiera admirado la influencia cultural e identitaria de la colectividad judía en estas calles? Es decir, la naturalidad y lo gregario de la relación barrio-judeidad. Quizás sí, pero tampoco viene al caso. ¿No es igualmente una idea entretenida pensar a Freud en Villa Crespo, próximo a nuestra época y territorio? Este barrio, Villa Crespo, sí tiene, por ejemplo, a un Elvis de Villa Crespo, que es una persona que existe, un señor vecino del barrio. Y este hecho es desde todo punto de vista genial. Porque así como Elvis tiene millones de imitadores a lo largo del mundo, Freud también los tiene, siendo esto último muy inconveniente, ya que lejos de homenajear o enaltecer su figura, que es lo que sí sucede con los Elvis apócrifos, en el caso de Freud, dicha relación con su figura tiene como único efecto la degradación de su clínica y por ende de la clínica de dichos imitadores. Nada peor por ello, clínicamente hablando, que ser un fan o un cosplay de Freud. Uno de los subtítulos del libro, es decir, de algún modo Freud en Villa Crespo, abre lo que les voy a leer a continuación, que es lo siguiente. Que alguien se titulara o se nombrara como Freud de Villa Crespo está como título por ahora vacante, y no es la intención de este libro, ni mucho menos de quien escribe, consagrar este ensayo al intento de ocupar o producir dicha identidad. Quien por cualquier motivo reclame creerse o reclame ser un Freud de Villa Crespo, bienvenido sea. Que Dios lo ayude. Resultaría tan bizarro como genial y esperaría gustoso conocer a alguien así. Por eso opto por imaginar y hasta quizás anhelar esa otra escena, la de un Freud cualquiera en Villa Crespo, es decir, un Freud caído del mapa. Un Freud de a pie, más parecido a un par que a un ídolo, es mucho más interesante, tanto desde el punto de vista analítico como poético. Un Freud perdido, extraviado por Avenida Corrientes o deteniéndose en el Café San Bernardo, paseando por algún sendero con árboles, como por ese bello tramo de Avenida Warnes, cerca del Parque Centenario, o buscando dónde alquilar y poner su consultorio, prefiriendo algún PH antes que un edificio de esos minimalistas pero grotescos al mismo tiempo. Un Freud que cualquiera pudiera encontrarse al doblar la esquina, en un supermercado chino, comprando un vino o comiendo un sándwich de pastrón. Un Freud con redes sociales, subiendo sus ocurrencias diurnas, inventando memes y poniendo Villa Crespo, Cava en la ubicación de sus publicaciones. Pero un Freud que de ningún punto de vista sería un vil influencer. Suelo disfrutar de ese ensueño porque en el mismo imagino conversar con Freud de muchas cosas y justamente no de psicoanálisis. De hecho, en un psicoanálisis se conversa de cualquier cosa menos de psicoanálisis y eso es lo genial. Nos veo hablando de paisajes, urbanismo, arquitectura, mitología urbana y barrial, contando anécdotas, exagerándolas, recomendando tal o cual lugar donde venden una comida o bebida rica. Un Freud que no pudiera hablar sino desde la anécdota, el chiste o la chanza, que caminara apurado pero abierto a pasear y conversar, porque no cualquiera pasea o sale a pasear con paso ligero.
Creo que sería una excelente experiencia del inconsciente, aun cuando no se tratara de un psicoanálisis. Los mejores tratamientos freudianos, los que condujo él y los otros, son aquellos que no parecen una sesión. Reitero, los mejores tratamientos son los que no parecen una sesión. El Freud que deambula por Villa Crespo es un Freud más parecido a un abuelo pícaro que a un padre del psicoanálisis. Sin rumbo fijo, pero con su norte claro. Para este religioso ateo no habría mejor cielo o paraíso que un pasear eterno. Creo que es posible encontrar a un Freud en Villa Crespo, encontrar un arquetipo que no será ni su cliché ni su imitador, sino un viejo cualquiera. No creo en la reencarnación, pero sí me inclino por la tesis de que existen casualidades causales. Hay casualidades llenas de lógica. Por ello, no sería nada casual que uno cualquiera tuviera efecto de Freud para quien lo desee, guste y se anime. Insisto, uno se puede encontrar a Freud por estas calles, y resalto la idea de encuentro. Cuando, por ejemplo, me cruzo por la calle a Elvis de Villa Crespo, lo saludo. Contento y sin sobreactuar, le digo Elvis, y él me devuelve naturalmente el saludo. La ficción freudiana es así, suceden cosas fantásticas sin forzamientos estrambóticos, sin sobreactuaciones, sin tanta vuelta. Lo extraordinario está ahí nomás, doblando la esquina. Podría yo ejercer el psicoanálisis fuera de Villa Crespo, pero sinceramente no lo deseo. ¿Exceso de fetichismo? ¿Conservadurismo sedentario? ¿Territorialidad animal? No, se trata de un asunto del corazón. Y donde manda el corazón, manda el deseo. ¿Hay que andar dando explicaciones acerca de un deseo? Yo creo que no, porque las mismas no tendrían ningún sentido para quien las escuche o lea. Uno simplemente se responsabiliza por un deseo, es decir, intenta producir más allá de sí, desde su deseo, un otro deseo. Por algo es que Freud dejó Viena solo bajo persecución y amenaza de muerte, y no solo de su propia muerte. No creo que hubiera optado o deseado ejercer su oficio en otro sitio que en su consultorio casa de la calle Vergás 19. No creo que se trate solamente de arraigo, costumbre o comodidad. Tampoco creo que remita a rasgos sedentarios. Intuyo más bien que un psicoanalista eventualmente decide hacerse paisaje, volverse a arquitectura viviente, que es exactamente lo contrario a lo propio de una estatua viviente. Un psicoanalista puede decidir advenir consultorio que respira y hace respirar. Alguien también podría preferir ser más bien un lugar ambulante y estaríamos hablando de lo mismo. Así es que me pienso convertido en un emplazamiento que de turístico no tiene nada. Por eso en nuestra práctica la pregunta por el locus es ineludible. Ni museo ni monumento, sino un cuerpo morada, un hogar en solidaridad con el contorno y las inmediaciones. Un lugar de paso, donde pasan el cuerpo y los sueños. Hogar de paso, pero hogar al fin. Palabra sostenida en ladrillo hueco, puesto no a ser llenado, sino a la emergencia de una resonancia. Una suerte de persona en posición de aldea, una aldea módulo o una aldea modular que intenta abrirse lo más posible, ser lo más hospitalaria que se pueda, maleable y persistente al mismo tiempo, lo menos parecido a un templo, pero incluyendo una suerte de espíritu parroquial, una isla para nada solipsista, sin la falacia de los puertas abiertas, circunscripta en función de un único requisito, querer ir más allá de la estupidez. Si me convierto en paisaje para ejercer el psicoanálisis, estoy al tanto de que seré cualquier clase de paisaje o ninguno. Estoy advertido que el esfuerzo paisajístico no será en vano, pero sí, en el mejor de los casos, totalmente omitido y hasta quizás repudiado por quien recibimos. Nada mejor que finalizar un psicoanálisis por evaluar siniestro, por lo familiar, el paisaje otrora ofrecido. Y esto último es lo opuesto al imperativo New Age de que hay que cambiar de ambiente o de paisaje o de aire. El aire no se cambia, con respirar lo alcanza y a veces sobra.
pero no existe tal paisaje. Es un sueño que nos permite edificar, reformar y o derrumbar insólitos edificios oceánicos, tornarlos habitables, eventualmente deshabitados o alegremente abandonables. Eso de eso se trata construir en psicoanálisis, y por eso es que en psicoanálisis siempre jugamos de visitante, como diríamos futbolísticamente hablando. Concluyendo, psicoanálisis en Villa Crespo, todo junto, cual hashtag, es una consigna. 2 puntos, creer en un Freud en Villa Crespo. Ha sido también, y ante todo espero que siga siendo, un modo de escribir, entendiendo a la escritura como lo que anuda creación y soledad. O desde Roland Barthes, una demarcación de la realidad ambigua de la escritura. Por una parte, nace de una configuración del escritor y de su sociedad, o su barrio. Por otra, remite al escritor por una suerte de transferencia trágica. Escribir es, por tanto, un compromiso, cual síntoma, entre la libertad y el recuerdo, al tiempo que, como libertad, la escritura es solo un momento. Villa Crespo y Freud aquí, un momento, ese instante que me permite, por suerte, abandonarme a una escucha que flota con los pies sobre el suelo, que deambula por estas calles, paisajes y mitologías. Escuchar en psicoanálisis es para mí pasear por mi barrio. Y quisiera cerrar con 2 de los parágrafos que de algún modo dan inicio al libro, ¿sí? El primero dice así: algunos oscurecen las aguas para que la laguna parezca más profunda, pero qué honda será la laguna que el chancho la cruza al trote. Frase de un pensador argentino y por ende también latinoamericano que se llamó Arturo Jauretche. Y la otra frase, el otro parágrafo: el psicoanálisis, esa extraña disciplina a medio camino de la arqueología, la medicina, el análisis literario, la antropología y la psicología más abismal, es decir, la psicología de un más allá de lo íntimo, nunca fue reducida por su inventor a un enfoque clínico de la psique. Este parágrafo, esta frase es de Elizabeth Rubinesco, la célebre historiadora del psicoanálisis. Bien, hasta aquí el texto que tenía para compartirles. Como les mencioné hace un rato, se trató de una suerte de collage, de reescrito o spoiler de mi libro que se llama Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos, editado por la Docta Ignorancia este mismo año, es decir, hace pocos meses ha salido. En la descripción tienen más información para adquirirlo y demás. Y si les parece, ahí el amigo Arturo me ha estado pasando una serie de preguntas, comentarios y demás. Si hubiera más, háganlos aquí mismo que los voy leyendo a medida que vayan llegando, ¿sí? Bueno, a los saludos, quienes han saludado y mandado sus saludos y abrazos, se los retribuyo, muchas gracias, saludos también a todos y a todas quienes estén mirando, de Argentina, México, de toda Latinoamérica, del mundo, etcétera. Y empiezo a leer, ¿sí? Cata Villanueva dice, identificación con barrios tal cual. Alma Goodman, compañera, colega, amiga, dice, interesante la territorialidad en el psicoanálisis. Es político eso. Importante la relación cuerpo-espacio-trayecto. Bueno, gracias, me alegra, Alma, que estés escuchando, que estés ahí del otro lado, digamos, y valoro y comparto, digamos, el pequeño recorte que hiciste. Luego, alguien que se llama Maya pregunta, ¿es como transferencia con el espacio? Bueno, no sé bien a qué se referirá, no sé por ahí a qué fragmento, qué extracto de la lectura estarás aludiendo. Diría así en el aire, ¿no? Que en el mejor de los casos se trataría de una transferencia con el espacio, porque si hay transferencia, bueno, hay esperanza. Quizás a veces se trata de otra cosa, ¿sí? Pero bueno, como no tengo muy claro a qué te referías, lo dejo ahí. Continúa nuevamente Alma Goodman y dice, paisaje, hermosa imagen, alojadora y alojante. Claro que son importantes para los lugares, barrios donde recibimos a nuestros pacientes, ya que dejan marcas, sí, comparto totalmente. Luego, Saraí Nancy Sánchez dice,
Gracias, lindo pensar que es lindo cómo se logra mantener la relación entre el analista y sus pacientes virtuales. Sus pacientes en la virtualidad, los pacientes no son virtuales justamente, son todo lo contrario. Continúa. Pero también importante cómo se dota de significación cada una de las cosas alrededor nuestro, como es importante la historicidad de cada sujeto, lo vivido, las calles y su trazo, olor, color, iluminación, vida comercial, política y social. Importante el territorio y los territorios que nos apropiamos y claro que defendemos. Es preciso siempre mantener el lazo con un territorio. Es una acción política saliendo quizás de ese contexto solo del dispositivo analítico. Muchos enseñan los movimientos como el de muchos nos enseñan los movimientos como los movimientos de Sin Tierra, por ejemplo, o los exiliados que muchos recurren a denunciar, recordar, pensar y reivindicar los motivos de su exilio. Totalmente de acuerdo, me parece muy pertinente los últimos ejemplos que daba. ¿Sí? Y creo que sigue escribiendo la misma persona, abrazar la ficción del mito individual del neurótico, pero desnudar las fantasías, desprenderse de los significantes amo y asumir responsabilidades y el propio deseo. Gracias por compartir su mirada y práctica. Donde manda el corazón, manda el deseo. Bueno, gracias por todo el texto que escribiste, eh, Saraí Nancy Sánchez. Muchas gracias. ¿Sí? Dice Darío Feldman, la posición subjetivo barrial puntos suspensivos, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Sí, exactamente. A eso iba la alusión a, en el momento del texto que hablé de aldea. Y también aporta Darío la otra escenografía, es decir, en vez de entiendo que es paragrafiando el texto de Manoni, la otra escena. ¿Sí? Y bueno, y nuevamente Alma dice, gracias Julián, abrazo, dan ganas de leer tu libro. Bueno, cuando quieras te lo envío. Para quienes estén en México, pueden escribir ahí a la descripción que tiene al costado si les interesa el libro y muy pronto habrá novedades. Todo está demorado, obviamente, por las medidas ligadas a la pandemia, pero bueno, ya estará eh, caminando y paseando el libro por otros lugares que no sean la Argentina. ¿Sí? Bueno, más saludos. De acá, Lu González, bella prosa motorizante. Bueno, muchas gracias. Eh, me van llegando más. Bueno, reitero, y para quienes se sumaron tarde, mi nombre es Julián Ferreira, escribí un libro que se llama Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos, y estuve hasta recién haciendo una suerte de lectura alusiva para este vivo. Eh, lo que me interesaría por ahí retomar o volver a comentarles, simplemente por curiosidad mía y transferida hacia ustedes, son los títulos del índice, de los títulos de los ensayos fisioclínicos del libro, el primero e introductorio y de algún modo columna vertebral del libro, que se llama Psicoanálisis en Villa Crespo o una introducción. Luego un ensayo que se llama Lo inconsciente, la máquina de ser feliz de Charly García, en homenaje a la canción que se llama La máquina de ser feliz de Charly García. Luego un conjunto de ensayos que se llama El invento freudiano. Luego otro conjunto de ensayos que se llama Políticamente incorrecto. Y luego un ensayo fisioclínico final, que a mi juicio, no sé si es el mejor, pero que es básicamente el que más me ha costado trabajo e investigación producir, que se llama El Papa Francisco se analizó en Villa Crespo. ¿Sí? Y luego algunas adendas. ¿Sí? Bien, ahí me manda más preguntas Arturo. Alejandro Soto dice, rescatar de esta forma la territorialidad en el psicoanálisis me suena también a rescatar algo muy propio del deseo del analista y su subjetividad. No hay analista sin deseo ni sin territorio, lejos de abstracciones ascéticas y atenciones que flotan a veces olvidando el suelo que pisan. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, valoro mucho tu comentario y te agradezco porque en definitiva por lo menos hay una sintonía con lo que me llevó a escribir este libro. Claramente este libro tiene que ver con eso, el deseo de un analista, que es básicamente su deseo, ¿no? Por más que queramos darle al deseo del analista o que a veces se le quiera dar un barniz que roza con lo místico,
el deseo del analista es el deseo de ese analista. Y me pareció oportuno, de algún modo, instituir e intentar escribir, y por eso escribí este libro, eso de mi deseo que, por más que me hiciera el distraído, por más que lo omitiera o que en algún momento lo pusiera como algo de segundo orden o meramente anecdótico, en el mal sentido de lo anecdótico, justamente llevarlo al ponerlo en escena, justamente ponerlo en lugar de protagonismo y empezar a pensar con cierta metodología y con toda la rigurosidad que pude, qué efectos tenía eso de mi deseo que implica Villa Crespo como lugar concreto y mítico a la vez en mi práctica, y eso fue dando el lugar a los ensayos que componen el libro y a las ideas directrices del libro. Así que sí, es exactamente eso, es decir, rescatar no solo la subjetividad, sino eso del estilo de un analista que se impone y que cuanto más podamos precisarlo y ponerlo a trabajar y ponerlo a disposición, es decir, formalizarlo, eh, menores efectos del orden de lo resistencial va a generar, básicamente, para decirlo muy brutamente. ¿Sí? Así que gracias, Alejandro Soto. Luego Cata Villanueva dice, quiero el libro. Bueno, ahí al costado tenés algunas direcciones de web, Facebook, Instagram, para adquirirlo. Te agradezco tu interés. Luego Patricio Diego Vargas, conocido de Facebook, dice, me encanta de ese libro la exposición clínica, el modo de hablar de lo que hace un analista, qué dice, cómo interviene, sin esconderse detrás de mil citas oscuras. Ese intento genuino y sincero de abrir la práctica con rigurosidad y creatividad. Bueno, te agradezco, Patricio, y entiendo que lo estás leyendo, así que te agradezco aún más por tu lectura. ¿Sí? Luego, Jorge Luis Cundapí Juárez pregunta, ¿cómo podemos conseguir el libro en México? Bueno, como les decía recién, está muy pronto a llegar a esas tierras. En todo caso, en la dirección web que tiene al costado, ingresen ahí, hay un formulario, si hay interés, completa ahí sus datos y ya les iré avisando cómo conseguirlo en México, pero me parece que los amigos de Joica van a tener que ver bastante en ello, así que ya esperen novedades, pero ingresen las direcciones que está al costado. ¿Sí? Bien, luego alguien que se llama Feola Acecas pregunta, ¿el psicoanálisis requiere una revisión de sus costados más adaptables al sistema capitalista? La búsqueda del deseo más allá de los paradigmas y mandatos de cada época. Sí, creo que va de suyo que sí que requiere, como toda práctica, toda praxis, eh, una seria y sostenida, eh, digamos, un serio y sostenido compromiso, reflexión y trabajo minucioso para evitar que un discurso tan interesante sea fatalmente subsumido a lógicas que son propias del capitalismo o de, mejor dicho, modos de subjetivación que tienen que ver o que son afines al neoliberalismo, etcétera. Desde ya que no alcanza con pregonar que por definición, es decir, que a priori el psicoanálisis es anticapitalista o que la subversión del sujeto estaría garantizada, porque eso no es cierto. De hecho, eh, fatalmente el psicoanálisis puede devenir y degradarse en, como diría Foucault, en cierto modo, digamos, un elemento más del concierto de prácticas o dispositivos ligados al saber y poder. Lo cual eso no es un destino fatal, pero claramente eso puede suceder, y sucede de hecho, ¿no? Es decir, no es garantía, porque también es muy perezoso y muy cómodo eh, suponer de antemano que el psicoanálisis se opone, por ejemplo, al discurso del amo, al discurso capitalista. Eso hay que producirlo, y para producirlo, bueno, se trata o se requiere de que las personas que ejercemos el psicoanálisis, y eso es un poco, y hablo un poco de la propuesta del libro, bueno, asumamos los efectos y la responsabilidad de pensar un psicoanálisis, digamos, intraterritorial o de pensar la territorialidad, de pensar lo político, de pensar justamente la política del síntoma no como una consigna, sino pensarlo seriamente, es decir, de pensar de algún modo que por el contrario, cierto conservadurismo analítico, cierta liberalización de nuestra práctica no produce más que algunos efectos que son totalmente
compatibles con formas de concebir al sujeto que poco tienen que ver, eh, básicamente, con la subversión. ¿Sí? Así que agradezco tu pregunta, Feola, a secas. Eh, y esta idea de la búsqueda del deseo más allá de los paradigmas y mandatos de cada época, yo discutiría ese más allá, básicamente, ¿no? Porque también decir más allá es medio, me parece, en el mal sentido, un imposible, ¿sí? Es improbable. En todo caso, el deseo implica, al contrario, es deseable que algo del deseo, diríamos, esté en consonancia con la época, entendido no la época en un sentido negativo, sino la época como nuestra realidad, ¿sí? La época no es simplemente un dato que se impone. Hay, muchas veces, vamos a decir más sencillamente, un síntoma de la extraterritorialidad del psicoanálisis, un problema es cuando se dice, por ejemplo, el psicoanálisis y lo social, el psicoanálisis y la época, el psicoanálisis y el hospital. Es decir, ese I es un I excluyente, ¿no? Está de algún modo demostrando y está de algún modo haciendo las veces de analizador de que muchas veces, muchas personas piensan que el psicoanálisis es un lugar, ¿sí? Y que lo social estaría por un lado y que el psicoanálisis estaría sustraído de la época. Es decir, la época a veces se presenta para muchos psicoanalistas como un dato que adviene, como una cuestión de fondo, y de algún modo es improbable afirmar que los psicoanalistas estamos por fuera de la época, aun cuando querramos hacer alguna, digamos, llevar a cabo una práctica tan peculiar como lo es el psicoanálisis. En todo caso, me parece también muy simplista, muy cómodo eh, creernos más allá de la época. Me parece que cuanto más, lo mismo que lo mismo que le compele a los filósofos, cuando, la práctica filosófica, la práctica del pensamiento debe estar situada en una época y justamente intentar, y esto no es un idealismo, sino que es un precepto ligado a la ética del psicoanálisis, intentar transformar algo de la época. Por lo menos eso de la época que es la dimensión más íntima de la vida cotidiana de cada quien. ¿Sí? Quizás no se trate de tener efectos grandilocuentes, pero sí de contribuir a formas de la emancipación, a formas de pensar de algún modo la subjetividad, que le aporten, o que podamos aportar en ese sentido el psicoanálisis o los psicoanalistas, a eso de lo emancipatorio, de lo subversivo, de lo revolucionario, de lo contrahegemónico, que tiene que ver con esa politización de la vida cotidiana, pero resguardando y dignificando a lo conflictivo de cualquier proceso, sobre todo cualquier proceso de cambio, ¿no? Cualquier proceso que tiende a romper cierto statu quo, ¿no? A cualquier proceso que tiende a ser políticamente incorrecto, como es uno de los subtítulos del libro. ¿Sí? Gracias por tu comentario. Luego, Miranda Soriano Dagnino dice, o pregunta, ¿podrías extenderte un poco en la diferencia entre la gestión del deseo y la conducción? Ah, bueno, se nota que Miranda leyó el libro porque no es algo que yo haya leído recién, ¿sí? Esto se desprende de un capítulo que se llama La conducción de la cura, psicoanálisis desde Juan Perón. No, creo que no tengo que explicar quién fue Juan Perón aún para hermanos de México y Latinoamérica, ¿sí? Y en ese ensayo que está dentro de este conjunto que se llama Políticamente Incorrecto, justamente, trabajo no solamente en el plano de analogías o de cuestiones risueñas, sino básicamente intento modestamente una articulación entre la propuesta de Juan Domingo Perón en torno a la conducción política como arte, ¿sí? Para pensar no solo lo propio de la dirección de la cura, sino de la conducción de una cura, ¿no? Me interesa el verbo conducir. Y lo que pregunta Miranda es justamente el que en un pasaje del texto yo planteo una diferencia y una crítica al concepto de gestión, ¿no? La idea de gestionar, por ejemplo, el deseo. Muchos dispositivos New Age, de autoayuda, de coaching, de counselor, plantean la gestión de las emociones, del deseo. En todo caso, sería para extenderse en otro espacio, pero básicamente me interesa ir al punto que es algo que uno en un psicoanálisis en general hace, que es reparar en torno al verbo, a los verbos que se utilizan, ¿no? Y de cómo el verbo gestionar, de algún modo, viene o incluye la raíz, fatalmente la raíz,
diríamos, del mundo de la gestión privada, es decir, del mundo empresarial, ¿no? Por eso cuando uno habla de gestión pública, en general es una trampa, digamos, ¿no? En general siempre es mucho más interesante pensar a lo público desde otra lógica que no sea justamente la gestión, ¿no? Es decir, sabemos, estamos advertidos de los efectos en la vida política y social de haber exportado los modos de gestión empresarial, el management, a la administración de la cosa pública, cómo eso suele terminar, ¿no? Entonces el verbo conducir eh, me vino interesante al respecto porque básicamente, y según Juan Perón, conducir, ¿no? Desde el punto de vista de la conducción política, conducir no es mandar, conducir es persuadir. Y eso es un poco, a mi juicio, lo que hacemos en un psicoanálisis. No es una conducción entendida como la conducción o digamos, el mandato de un amo, tampoco es una práctica que se base en, diríamos, la gestión propia del universitario, tampoco el psicoanálisis se centra en, diríamos, lo propio de la histerización, de la histeria, es decir, esas causas justas, pero que implican un martirio, sino que en lo propio del discurso del analista, de lo que se trata es justamente de conducir sin mandar y persuadiendo, es decir, persuadiendo algo que es hablar, básicamente, ¿no? Y por eso también, desde Juan Perón, gobernar es crear trabajo. Es decir, la práctica de gobierno en cuestión en un psicoanálisis también es la de crear trabajo analizante, ¿no? Es decir, es muy curioso que el acto de gobierno sea la creación, la producción ontológicamente nueva, mejor dicho, la producción de un trabajo ontológicamente nuevo, algo que no existía, ¿no? Que algo que tiene el carácter de acontecimiento. Así que te agradezco la pregunta para irnos por esos lados del texto que no toqué. Bien, César, un apellido que me cuesta pronunciar, Laxcaltecalt, Totolúa, perdón, mi falta, digamos, de, digamos, de pronunciación, digamos, ¿no? César, ¿sí? Pregunta, si el psicoanálisis se definiera como ciencia moderna, ¿se dejaría de lado el inconsciente o su objeto de estudio? Esta es una discusión muy espinosa que realmente, no por el filósofo, ¿no? Pero nos llevaría mucho tiempo, es decir, la pregunta de si el psicoanálisis es una ciencia o no, si tiene sentido definirla como tal, y si lo tiene, de qué clase de ciencia estamos hablando. Uno podría decir que el psicoanálisis es una ciencia de lo conjetural o una ciencia conjetural. Eh, pero entiendo que te referís más bien a esas especies de, diríamos, de pagos que el psicoanálisis debiera hacer para ser considerado como ciencia y toda la cuestión de la comprobación fáctica en función del método científico tradicional de cuestiones tales como lo inconsciente. El objeto de estudio, vamos a hacer un uso libre de la idea de objeto de estudio. El objeto de estudio del psicoanálisis no es el inconsciente, esa es la cuestión, ¿no? Eh, porque no hay un objeto de estudio, esa es la cuestión, ¿no? Pero realmente no es por despreciar tu pregunta, es muy interesante, pero me excede a lo por ahí que lo que hoy te había preparado al respecto. Pero en todo caso, eh, esos preceptos de la ciencia positivista tradicional ni siquiera ya a esta altura son, diríamos, exhaustivos para pensar eh, esas dimensiones de la ciencia dura, como la física cuántica, que tampoco se adaptan estrictamente al método científico, ni al método científico positivista clásico, ni tampoco deberían hacerlo porque básicamente la mecánica cuántica más sofisticada demuestra que la realidad es en función del observador, por ende que la objetividad cuesta mucho ser sostenida, por lo menos tal cual se ha pensado eh, clásicamente, ¿sí? Pero bueno, te agradezco igualmente, César, insisto en que me excede a lo que he preparado para hoy, ¿sí? Bueno, luego tengo un comentario de Dionisio Galarza Molina, que dice, una reflexión muy hermosa e interesante que no había escuchado antes sobre el psicoanálisis, pero que me parece muy acertada. Me hizo pensar en mi propio consultorio y lo que me gustaría que sientan quienes acuden a él. Saludos desde México. Bueno, muchas gracias por el halago, ¿sí? Me alegra haberte causado ese deseo por pensar, no tanto, se entiende que, y seguramente vos lo entendiste así, no en el consultorio como ese espacio, que por ahí, como, como el apego que cualquiera puede tener a los espacios,
puede uno extrañar y demás, sino a el consultorio como un lugar, como un locus, ¿no? Como un espacio, como un tiempo, justamente, ¿no? Como un recorte territorial, ¿sí? Y al mismo tiempo el consultorio como uno mismo también como analista, ¿sí? De algún modo, si el dispositivo es el analista, si el dispositivo es la transferencia, lo otro es un decorado. Y habría que pensarlo en los términos del decorado, por ejemplo, en una escena teatral. No es originalidad mía, lean también a Octave Manoni, digamos, para pensar justamente la idea de la otra escena, y total, pero de algún modo no es por denostar a lo escenográfico, pero lo escenográfico implica, nunca es el centro de una escena. En todo caso, y esto el libro lo desarrollo, siempre la espacialidad en algún momento se torna eh, subsidiaria de la resistencia y por ende siempre es necesaria cierta intervención en torno al espacio. Básicamente, eso es lo interesante del dispositivo analítico, que en su interior está contenida la posibilidad de derribarlo, de reformarlo, de hacer modificaciones desde el punto de vista de lo que supone más concreto e inamovible, ¿no? Es como que casi no hay algo inamovible en un psicoanálisis, ¿sí? Y por eso me parece muy interesante y me alegra que estén del otro lado también colegas e interesados, psicoanalistas, psicoanalizantes, estudiantes, etcétera, de otras latitudes, porque me parece que es muy interesante, y más aún en el momento donde estamos todos un poco relacionándonos entre islas, entre pequeños archipiélagos, me parece que es crucial y muy interesante para relanzar algunos aspectos del psicoanálisis que lo hacen vetustos, pensar en términos de lo local, pero no en un sentido, digamos, de una defensa neurótica de lo nacional, de lo pequeño, de lo parroquial, sino más bien pensar eso de nuestro lugar que somos y que tiene efectos en nuestras prácticas, nos guste o no. Porque si nos gusta y lo formalizamos, tendremos un psicoanálisis quizás mucho más interesante, mucho más, por ahí no mucho más, sino un psicoanálisis interesante. No necesariamente un psicoanálisis es interesante o el psicoanálisis es interesante. ¿No? Me parece que esto, si lo asumimos, nos podemos poner a trabajar. ¿Sí? Bueno, tenemos tiempo, si quieren, para una o dos preguntitas más. Vuelvo a pasar el aviso. Estuvimos conversando sobre mi libro, Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos, el cual cuenta, y esto a mí me llena de mucho orgullo y me ha llenado y me llena de mucha alegría, con a mi juicio, obviamente, hermoso arte de tapa, que incluye una obra de un artista plástico argentino llamado Daniel Santoro. La acerco un poco para que se vea, igual si no la pueden googlear. La obra se llama La flagelación, evita pegando a un niño, mejor dicho, pegan a un niño en el barrio Los Perales, ¿no? Si me acerco un poco más, ahí está Eva Perón pegando a un niño, ¿sí? En alusión obviamente también pegan a un niño freudiano, y esta es una obra para quienes les guste el arte, conozcan, es una especie de cover de la obra, digamos, renacentista La flagelación, ¿sí? Eh, Cuya elección fue porque me resultó, no solo admiro al maestro Santoro, sino que esta obra particular me pareció que si bien no es otro barrio, es barrio Los Perales, un barrio de la provincia de Buenos Aires, pero que escenificaba algo del orden de lo mítico, de lo extravagante, de lo improbable que se da al mismo tiempo en una escena cotidiana y cualquiera, es decir, en un barrio cualquiera, ¿no? Cómo eso llamativo, cómo lo extravagante, lo extraño, lo fuera de serie, lo sobrenatural, podía darse o puede darse también justamente en una escena de lo más, diríamos, de lo más cotidiano, ¿no? De lo más próximo, ¿no? Eh, lo escribí en el libro de esta manera: la obra me resultó muy bella y pertinente para este libro, en tanto escenifica un barrio cualquiera y a la vez fantástico, en el que lo sobrenatural ocurre cotidiana y sutilmente, ¿no? Dicho de otro modo, en un psicoanálisis, básicamente, se da algo del orden de lo cualquiera, del orden de lo vulgar, en el sentido, digamos, eh, positivo, ¿no? No vulgar como algo trivial, digamos, es decir,
Es decir, un psicoanálisis da algo de lo vulgar y al mismo tiempo algo de lo fantástico, ¿no? Es decir, en un psicoanálisis lo sobrenatural ocurre desde de una forma cotidiana y sutil. Existen cuestiones sobrenaturales, paranormales, que no son propias de lo esotérico, sino que son propias, ¿sí?, de lo propio de milagros terrenales, como en el ensayo del Papa Francisco, analizante, me ocupo, ¿sí? Bueno, hay un comentario más. Camila Barcala dice, me pregunto sobre el discurso del amo, siendo que es un poco un discurso amo, la aglomeración psicoanálisis en Villa Crespo, o lo propio de las zonas de poder adquisitivo alto. ¿Qué tipo de problematización es la de atender en Villa Crespo desde lo político? ¿Y cómo podemos entender esta localización con efectos sobre el inconsciente, siendo que es atemporal y en cuanto a lo sintomático extraterritorial? Gracias. Bueno, varias cosas. La primera pregunta, y no por descortesía, bueno, son todos problemas que me he ocupado y que, bueno, que están en el libro, ¿sí? Estás muy invitada a leerlo, pero me interesaría igualmente responder algunas cosas, ¿sí? Eh, no, no tendría que decirlo yo, pero no me parece que una formulación o una aglomeración, tal como entiendo lo que se dice aquí, ¿no? Por ahí estoy entendiendo mal lo que leíste y obviamente cuando uno escribe por chat todo se hace más condensado, ¿no? Pero no veo por qué lo propio, si vos decís en Villa Crespo, funcionaría como un discurso amo. En todo caso, eso sería si yo hubiera propuesto que hay un psicoanálisis de Villa Crespo. El discurso del amo a veces se lo utiliza de un modo demasiado libre, ¿no? Y si uno ciñe lo propio el discurso del amo, en todo caso, también el discurso del amo es el discurso del inconsciente, ¿no? Es el discurso en donde el saber se expone, ¿no? Es donde está por advenir un sujeto. Pero en todo caso, no, si se tratara de un esencialismo y que yo planteara que en Villa Crespo pasan cosas y demás, bueno, eso estaríamos quizás un poco más de acuerdo. ¿Sí? Y por ende también la homologación con determinadas zonas, determinado poder adquisitivo, todo es, y en el breve texto que leía hace un rato, me encargo de aclarar que sería también muy inconducente cerrar la cuestión y afirmar, por ejemplo, que se tratarían de condicionamientos específicos a determinadas zonas geográficas. ¿No? Por eso quizás sería interesante que leas la obra completa, en el sentido de que Villa Crespo se trata de un recurso literario, un recurso ficcioclínico, no es tanto una literalidad. ¿Sí? De hecho, a mí me ha interesado que este libro, o me he ocupado y me he esforzado mucho para ir más allá de las literalidades en este libro. Entonces, por eso, y creo que a veces el psicoanálisis peca de demasiado literal. Y por último, eh, respondo a una cuestión que me permite el tiempo. Eh, yo discutiría la extraterritorialidad del síntoma. Me parece que habría que probarlo, ¿sí? Eh, hasta mismo discutiría la conveniencia de que el trabajo eh, que se desarrolla en un psicoanálisis en torno al síntoma tienda a construirlo o a, diríamos, operarlo o poniendo un horizonte de extraterritorialidad. No creo que sea lo más conveniente o mismo tampoco no creo que sea la única posibilidad. ¿Sí? En todo caso, eso remitirá a, bueno, a cierta perspectiva, a cierto estilo, a cierta doctrina en torno a qué se espera de un síntoma en psicoanálisis. ¿Sí? Pero insisto en la cuestión diríamos, de no tomarlo a literalidad, de pensar en todo caso y en todo caso luego juzgarlo como tal, ¿no? Si agrada o no agrada, más bien en términos estéticos, es decir, a Villa Crespo no tanto como nada más que un recurso estilístico, como un recurso contraliterario, como decía al principio, ¿no? Y agradece Camila y te agradezco a vos por la pregunta y perdón obviamente por ser escueto y taxativo, no nos daría el tiempo para discutir algunas cosas. ¿Sí? Y bueno, nuevamente, Alma Goodman nuevamente dice, lo sobrenatural se vincula con lo real, lo oculto en Freud. Claro, digo, está siempre hubo un esoterismo ahí rondando en Freud, del cual Freud se abstuvo. No es muy, que suele digamos, sí homologarse
un poco más a la perspectiva junguiana, diríamos, ¿no? Pero justamente lo sobrenatural ocurre en un sentido totalmente lógico, totalmente probable, totalmente, eh, diríamos, contrastable, ¿no? Lo sobrenatural es un efecto, no hay hechos sobrenaturales. En todo caso hay efectos sobrenaturales y justamente es cierto, como bien dice Alma, que hay algo lo real que es sobrenatural, ¿sí? O subnatural, ¿sí? Es decir, que no tiene que ver con lo natural, ¿no? Bueno, siendo 11:10 aquí en Argentina y creo que 21:10 o 9:12 en México, me parece que hasta aquí está bien. Me interesó traerles unos pequeños adelantos, ni siquiera una síntesis, sino más bien me gusta pensarlo eso como un spoiler, como una especie de collage intencionado y alusivo para esta ocasión. Agradezco nuevamente a los amigos y amigas de Joica, insisto en que me hubiera gustado, y de hecho así estaba planeado, ir a visitarlos y estar por allí, por México este año. Por razones obvias lo tendremos que posponer. Espero que se posponga lo menos posible. E insisto que aquí en la descripción queda más información sobre el libro que escribí, que se llama Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos. Y bueno, como este es un libro de cuarentena, es decir, que ha sido publicado en cuarentena, las presentaciones y conversaciones han sido hasta aquí de esta manera, mediando por medios virtuales. Así que bueno, nuevamente gracias, espero que les haya sido de interés, que les haya eh, convocado algo, ¿sí? Lo cual es lo que más me interesa. Y bueno, para quienes no sean de aquí o no conozcan, vale también la invitación a conocer el barrio de Villa Crespo. Bueno, buenas noches y muchas gracias.